105. Son las 10:08. Está con nosotros. Perdón, antes de que presente a nuestro importante invitado, excúsame, pero es que murió una comunicadora dominicana residente en Nueva York y tú sabes, además de una noticia lamentable, todos los dominicanos que nos siguen desde allá, Minerva Santilier. Murió una destacada comunicadora, productora, conductora de programas de televisión allá. Yo la conozco mucho. Sí, producía el programa con Minerva SOS y presidía una fundación de ayuda comunitaria. Le dio un infarto y su cuerpo fue encontrado por su esposo José Samboy en el baño del apartamento donde ellos vivían. Muy lamentable esta información, quizá más adelante se tengan más datos. Minerva Santilier. Bueno, está con nosotros el economista Iván Rodríguez, el vocero económico del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, vamos Iván para que nos hable, en primer lugar, de esta encuesta que se ha publicado, que se publicó anoche y que está reseñada en el día de hoy. En esta encuesta, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, en los escenarios que presenta esta encuesta, aparece perdiendo de todos los candidatos, con lo que se ha medido del PLD, primero de Leonel, después de Reinaldo, después de Francisco y después de Temo también. Es decir, hasta de Abinader. No, hasta Abinader no. Abinader es que está por ¿verdad? mejor. Sí. Abinader porque es el que le interesa el PLD. No, el que está mejor. Como le interesa que es a Hipólito. Es el que está. Está bien, echa para adelante. Estamos 2 años. Entonces vamos para que Iván nos dé su opinión sobre esto. Muy buenos días y gracias por la invitación. Me encuentro con mis amigos aquí, me encuentro en mi casa. Así es. Julio, las encuestas son un instrumento, como tú lo has definido muy bien, son un instrumento de análisis que reflejan un momento determinado del acontecer político, social, cultural, militar, económico de una determinada realidad. Estamos a 2 años de las encuestas. En política, lo decía Carlos Marx en su inmortal obra La lucha de clase en Francia. Abran los oídos. Que en política un día puede condensar décadas y décadas pueden condensar un siglo. 2 años de política en la República Dominicana, que es un país muy sui generis en el comportamiento de los actores políticos y de lo que representan los actores políticos que son los partidos. Hablar de 2 años es hablar en cualquier otro país de 1 o 2 décadas. Decía el presidente Mao Zedong que sin un dominio de la teoría, sin una profunda comprensión del movimiento práctico y sin un conocimiento de la historia, usted no llega a ningún lado. ¿Cuál ha sido los pronósticos históricos que hacen las encuestas a una fecha de 2 años de las elecciones? Te voy a poner el caso específico del Partido Revolucionario Dominicano, que es el que yo más conozco. En el año 1998, Feyo Subervit, a la sazón síndico de la ciudad capital, incluyendo todo lo que es el Gran Santo Domingo, y cabeza de un proyecto político dentro del PRD, aparecía como el candidato favorito por más de 20 puntos sobre Hipólito Mejía en el 1998. Y todavía en el 1999, en esa misma Penanchoa y en la encuesta Gallup, Feyo Subervit seguía siendo el candidato favorito por muchos puntos para ganarle a Hipólito Mejía. A Hipólito le ganó con 75% y Feyo terminó con 15%. ¿Qué sucedió en ese propio Partido Revolucionario Dominicano en el año 2009? Hipólito Mejía aparecía en todas las encuestas con entre un 2 y un 8%. Entre un 2 y un 8% en todas las encuestas de medición. Y terminó las elecciones del 2012 con un 47%. Lo mismo... Claro, inyectado por Leonel Fernández en el gobierno. O sea, ceteris paribus los acontecimientos. Yo lo que digo es que Miguel Vargas aparece en estas encuestas reflejando una realidad, que es la realidad política que se está viviendo en el partido. Ahora, ha salido Miguel Vargas
como candidato del Partido Revolucionario Dominicano, porque una cosa es analizar a Miguel Vargas reestructurando un partido político, librando una lucha interna muy cruenta y una lucha interna muy fuerte. Y una cosa es comparar a Miguel Vargas como candidato político, haciendo un proyecto político y construyendo un proyecto político, visitando cada una de las localidades del país. ¿Con quién se compara Miguel Vargas? Miguel Vargas se compara dentro del PRD, porque es otra cosa importante. El PRD como partido aparece con un 38% a 2 años de las elecciones. Y en medio de una crisis que nunca se había producido en la agudeza y en la profundidad con que se ha producido, aparece con un 38%. Bajó 9 puntos, que más o menos son los 9 puntos que ha aumentado. No el PLD como tal, porque el PLD es una conformación de fuerza política, donde el PLD aporta obviamente el 90%, o probablemente más. Pero el PRD como partido está presidido por Miguel Vargas Maldonado. Y cuando salen la candidatura de Hipólito Mejía y de Luis Abinader, no están saliendo al margen de ese partido, donde en estos momentos ellos están luchando desde una posición contraria al Partido Revolucionario Dominicano. Entonces habría que ver cuál es el escenario en que se presentaría la candidatura de Hipólito Mejía y de Luis Abinader a ese electorado encuestado desde otra posición, desde otro partido o desde otra plataforma política, porque no es lo mismo. Entonces, Miguel Vargas tiene que aprender, no es lo mismo que aprender lecciones de estas encuestas, y la tiene que tomar en consideración tomando las medidas, las acciones que haya que tomar. Para mí, lo más importante de estos resultados de las encuestas de Penanchoe es que el presidente del Partido Revolucionario Dominicano tiene que acelerar el proceso de transformación de su imagen política, construyendo su liderazgo con la fortaleza con que él construyó su liderazgo en el 2007, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que en estos momentos los sectores que lo adversan dentro del PRD, pero que hoy accionan como un partido contrario, tienen influencia mediática que de una u otra manera han deteriorado o han contribuido a deteriorar la imagen del líder del Partido Revolucionario Dominicano. Y eso es una realidad. Hay una campaña muy fuerte contra el liderazgo de Miguel Vargas por razones que son esencialmente injustificadas y que son razones esencialmente inexplicables, sobre todo porque el líder del partido ha asumido una posición muy a la defensiva y es hora ya de que él pase a una posición de ofensiva, de manera que él pueda ir construyendo esa imagen política que esos medios han tratado de distorsionarla, no tomando en consideración que ese partido que le da esa baja puntuación en esa encuesta, sin embargo, le ofrece un 38% y a los otros candidatos, a Hipólito Mejía y a Luis Abinader, lo pone en una situación relativamente más avanzada. Finalmente, para darte la oportunidad, Julio, vuelvo y te digo, que Miguel Vargas esté hoy posicionado en la situación que está, no es el diagnóstico definitivo. Yo entiendo que esa encuesta tiene muchas cosas positivas para el presidente del partido y tiene muchas cosas que son importantes para el partido como tal. Lo bueno es saber quién va a ser la plataforma que va a postular la candidatura de Hipólito Mejía y la candidatura de Luis Abinader, porque si no es el Partido Revolucionario Dominicano, ¿el convergencia? Cuando decía que la agenda nacional, estos datos faltan 2 años para las elecciones y eso, pero la encuesta, como una fotografía del momento, permite la toma de acciones en ese momento de cara a las elecciones. Entonces, en ese sentido,
Miguel Vargas puede tomar estos datos para tomar acciones en el momento. Y el otro punto que decía, pero él no está como candidato, no es justo compararlo, pero cuando él se compara con los demás del PRD, ninguno está como candidato, que es una situación diferente a los del PLD, o sea que ahí están en igualdad de condiciones. No, no es así. ¿Quién te ha dicho eso? En el PRD. ¿Y cuál es el candidato oficial? Luis Abinader e Hipólito Mejía tienen una actividad permanente a nivel nacional. Miguel no ha salido ni siquiera a hacer una actividad en su propia comunidad. O sea, Miguel, en estos momentos, ¿en qué está como presidente del partido? Reestructurando internamente sus organismos a través de una convención. Una vez se produzcan los resultados de esa convención y Miguel tenga su partido cohesionado desde el punto de vista institucional, entonces viene la próxima convención, que es la elección de las autoridades de los candidatos a las elecciones del 2016. A partir de ese momento, ya sí a Miguel Vargas hay que comenzarlo a valorar como un candidato político. Yo vuelvo y te digo, la encuesta tiene lecciones que nosotros tenemos que aprender y fundamentalmente fortalecer el aparato comunicacional tanto de Miguel Vargas Maldonado como figura política, como el aparato comunicacional del Partido Revolucionario Dominicano, que es uno de los hándicaps que históricamente ha tenido este partido. Iván, una de las cosas, de las preocupaciones que te estamos planteando de hace un tiempo, y que es una preocupación sobre todo por los datos ya oficiales que se dan, lo dio el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Banco Central, que la deuda ya ha pasado el 40%, la relación deuda pública y Producto Bruto Interno, y los manuales tradicionales de economía dicen que ahí hay que poner ya una alerta bastante grande. Tú has hecho análisis permanentemente de que la deuda no es realmente lo que siempre se plantea de manera oficial. Te han dado la razón de alguna manera, pero todavía tú sigues planteando que es más alta. ¿Cuál es el nivel real que tú crees que está la deuda y qué preocupación tiene para la economía en este momento de cara a lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que va a decrecer América Latina como nunca? 2.4 es lo que prevén en este año. Mira, Eury, la deuda ya oficial, si tú la buscas por la última publicación que ha hecho el Banco Central en uno de sus documentos últimos que se llama Página Abierta, habla para septiembre del año 2013 de que la deuda pública proyectada a diciembre del 2013 era de unos 28 mil millones de dólares. La pública externa e interna. Exacto. Sí, el Banco Central publicando 28 mil millones. 28 mil millones de dólares, que equivale a un 48% del Producto Interno Bruto. La diferencia con las estimaciones que yo hago en base a las informaciones del Banco Central y a las informaciones de Hacienda, yo siempre he creído en las informaciones de Hacienda y sobre todo en las autoridades de Hacienda de hoy, en la de hoy. Y incluso yo he dicho, y lo he dicho públicamente, que las autoridades de Hacienda en el presente gobierno le han reivindicado la credibilidad a las estadísticas de esa institución y la han hecho más actuales. Y eso es un crédito que yo no puedo dejar de reconocer. La importancia de la deuda como te la publica Hacienda es que Hacienda te publica la deuda oficial, la deuda multilateral, la deuda bilateral y la deuda interna. Y la deuda interna te la desagrega por los diferentes instrumentos de colocación o emisión de bonos, tanto domésticos como externos. ¿Dónde está la diferencia entre la deuda que publica Hacienda y la deuda que publica el Banco Central? La deuda está básicamente, la diferencia en la deuda que se ha generado con los certificados financieros por el cuasi fiscal, que si tú buscas los últimos estados financieros del Banco Central, auditados ya al 31 de diciembre por KPMG, está en 5.482 millones de dólares. ¿De los certificados? O sea, no de los certificados, del cuasi fiscal, sino del cuasi fiscal. Ese cuasi fiscal, que se entienda bien, no es solamente por la crisis del 2003, sino el Banco Central desde su fundación en el año 1947 ha venido acumulando pérdidas entre sus ingresos y sus egresos. Y esa pérdida, obviamente, a raíz de la crisis de los bancos en el año 2003, pues subió significativamente. Hoy, esa deuda anda en términos de peso en unos 234 mil millones de pesos,
que en términos de dólares son unos 5.482 millones de dólares a la tasa de cambio de hoy de 43. Entonces, 43.20. O sea que la deuda pública, de acuerdo a las informaciones de Hacienda, sumando la del banco, la diferencia con los cálculos que yo hago está en la deuda que se contrajo el año pasado con el banco, se contrajo en el 2012 y parte en el 2013 del gobierno con el Banco de Reserva en una serie de operaciones de factura. Si tú esas operaciones, que son 800 millones de dólares, se lo suma a la deuda que da Hacienda y a la deuda que da el Banco Central, entonces te da una deuda de 29.000 millones de dólares que equivale a un 49% del Producto Interno Bruto. Iván, Eury nos decía hace un momento fuera del aire que encontraba que estos datos no se corresponden, unos datos que publica la encuesta en relación con la economía, porque mientras un 58% dice que el país va por buen camino, un 41% dice que va por mal camino, sin embargo, un 58% dice que el país va por buen camino, sí, y un 62% entonces dice que la economía va mal, y apenas un 37% dice que la economía no me cuadra, va correcta. Entonces, ¿cómo es que un 62% dice que la economía está mal, que va mal? Y casi el 60% dice que el país va bien. Y al mismo tiempo dice que el país va bien. Esas son de las inconsistencias que a mí no me cuadra eso. Esas son de las inconsistencias estadísticas que los técnicos que utilizan el muestreo a la hora de publicar datos no precisan, no consolidan. Y eso, hasta cierto punto, te les resta credibilidad a los resultados, que yo no estoy objetando. La sociedad dominicana es una sociedad muy atípica, yo siempre lo he dicho. La sociedad dominicana, te decía, en el periodo de Leonel Fernández, que las cosas iban mal y sin embargo, cuando tú medías la popularidad del presidente, sí, salía alto. Actualmente la popularidad del presidente Danilo Medina ha roto todos los récords y la gente de la calle dice que tenemos un problema acuciante con la delincuencia, tenemos un problema acuciante con el alto costo de la vida, con el desempleo, con los apagones, etcétera. Eso es una percepción que tiene la sociedad dominicana, independientemente de quién gobierne políticamente. Y eso es, como yo decía, una de las atipicidades de esta sociedad, que te dice que un gobierno funciona bien, sin embargo, lo más importante que es cómo está su situación económica. Okay, pero independientemente de lo que plantea la encuesta, para Iván, ¿va bien o va mal la economía? La economía va mal. La economía, en ese 62%. Sí, la economía va mal. No en el 58. La economía va mal. La economía va mal independientemente de que el rector de la política económica pública esté en una situación muy favorable. Yo siempre he dicho que el presidente está por encima del gobierno. Indudablemente que, y eso hay que reconocerlo, que Danilo Medina ha roto un paradigma presidencial. Eso ha introducido un nuevo estilo de gobierno que a la gente le gusta. O sea, es un presidente que se acerca al pueblo, es un presidente que no hace chelcha con la población, es un presidente que usa una ropa sencilla cuando se va al día a día, y eso le gusta a los PRDistas, le gusta a los de izquierda, le gusta a los PLDistas y le gusta a todo el mundo. Yo digo que las cosas públicas no van bien porque a mí me preocupa el problema del endeudamiento, y porque el problema del endeudamiento puede generar, al nivel en que nosotros tenemos la deuda, puede generar eventuales fenómenos financieros que nos pueden afectar la estabilidad macroeconómica. Y si se nos afecta la estabilidad macroeconómica, indudablemente que se afecta la gobernanza del país. Y ya cuando la deuda pasa del 40%, lo dicen los mismos investigadores, la posibilidad de que ocurra una crisis financiera y afecte el medio de pago de la economía está entre un 20 y un 25%. El gobierno debe, para comenzar a ir resolviendo ese problema, tiene que comenzar a ir disminuyendo gasto público, sobre todo ir eliminando subsidios. ¿Por qué? Porque el problema básico del gasto público en la República Dominicana no es la inversión pública, que es un gasto productivo, sino el gasto en subsidios, que es un gasto muy alto.
Y por eso la economía no marcha como debiera marchar. Estamos a tiempo de hacer algo para contrarrestar el efecto del desmonte de los aranceles a partir de enero por el DR-CAFTA. Ya es muy poco el tiempo. Yo no creo que haya tiempo para poder... Mira, el sector, asumir las consecuencias y punto. Mira, el sector público ha tenido mucho que ver, el sector público como tal ha tenido mucho que ver por no haber creado los mecanismos institucionales que debió haber hecho desde el 2007, es decir, hace ya 6 años. Pero el sector privado tiene su responsabilidad. ¿Por qué? Porque el sector privado también estaba consciente de que esa realidad venía y debió haber hecho las reconversiones que tenía que hacer internamente para fortalecer su capacidad productiva. ¿Por qué? Porque por un lado el gobierno te le da alrededor de 80.000 millones de incentivos al sector privado. Saquemos el ITEVI, le da mucho dinero, es decir, no es que le da mucho dinero, le deja de cobrar muchos incentivos. Ahora, el gobierno ha tenido problemas serios desde el punto de vista de construir un sector eléctrico que pueda abaratar los costos de producción de estas empresas. El sector público ha tenido mucha responsabilidad en que el aparato fiscal que te lo ha estructurado de una manera tal que afecta desde el punto de vista de una carga tributaria muy alta la actividad económica privada. Y además el sector público no ha fortalecido el aparato institucional que podía haber preparado al sector privado, pero el sector privado tiene su gran cuota de responsabilidad. Ya la realidad es que en el 2015 muchas empresas van a desaparecer del mercado. Las que van a sobrevivir van a ser las empresas que han hecho las transformaciones que han tenido que hacer. Pero preparémonos también para una compensación tributaria. El gobierno va a perder unos 8.500 millones de pesos por aduana que lo va a tener que buscar vía impuestos. Y eso lo va a pagar la población dominicana. ¿Cuáles serían los, ya terminamos, ¿cuáles serían los impuestos, la base impositiva que se pudiera, dentro de la base impositiva que se pudieran identificar para sustituir los ingresos cuando el DR-CAFTA entre en vigencia definitivamente? Mira, la estructura tributaria de la República Dominicana es una de las estructuras tributarias más sobrecargadas de impuestos. Ya la estructura tributaria no aguanta más alza de impuestos. Pero la presión es de 14%, Iván. Pero lo que pasa es que es muy vertical. Pero tú tienes que ver también que probablemente, y yo siempre lo he dicho, aunque ya tendremos que convivir para el resto de la vida con eso, que tenemos un sobredimensionamiento del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es el problema de la estructura fiscal dominicana? ¿Y cómo aumentar la presión tributaria? Yo lo he dicho siempre, nosotros tenemos que darle facilidades y establecer política creíble a las pymes. Mientras nosotros no hagamos que las pymes puedan ser un instrumento de generación de ingresos y de combate a la desigualdad, mientras nosotros tengamos un nivel de informalidad que sobrepasa el 54% y no tengamos política para atraer ese sector informal a la formalidad, nosotros vamos a tener problemas de presión fiscal. Pero se le puede cobrar impuesto indirecto a esa informalidad y ya. Se le puede cobrar impuestos. Y bajar la tasa para que la gente no tenga miedo, porque la gente le tiene miedo a esa maldita tasa de 29. Pero tú tienes que darle facilidades a la microempresa. Y a la tierra que no está produciendo, no la podemos grabar. Ese es uno de los grandes problemas. Nosotros no tenemos lo que se llama... Vamos a grabar la tierra ociosa. Dentro de la figura impositiva más importante para que América Latina, a producir, le den trabajo a la gente. Está lo que se llama contribuciones de mejora. ¿En qué es lo que es la contribución de mejora? Que si usted tiene una tierra que actualmente no vale nada y el gobierno establece una obra de infraestructura, construye una obra de infraestructura en la periferia de eso, se revaloriza y usted no paga aquí impuestos por esa plusvalía que genera ese proyecto de inversión pública. Eso podría evaluarse, pero ya la carga fiscal, oye, tú pagas un 29% de impuestos sobre la renta, un 18% de ITEVI, un 17% de primera placa, anticipo, un 2% de Infotec, un 1.5% de anticipo, un 1% sobre los activos, un 1% sobre la primera placa, sobre la placa. Y ahora viene eso que tú dices, nada más lo pagamos un grupito. Exacto. La mayoría no paga nada. Hay una gran evasión. Ahí es que está el problema. Ahora, el grupito que paga es el que más hace opinión pública. Pero tú sabes dónde está la gran evasión. La gran evasión no está
entre lo de que dejan de pagar del grupito que paga. ¿Y dónde está? En la informalidad. Ahí es que está la gran ¿Y qué hacer? No hay manera. Aumentar los impuestos indirectos para atrapar la informalidad, no el gasto, en el consumo. Pero no te paga el impuesto sobre la renta, que es el impuesto más progresivo y que es el instrumento que no puede ser trasladado hacia otro sector. No hay una manera de pasar gradualmente esa informalidad a la formalidad, de que se conviertan en contribuyentes, que a sus empleados los puedan cotizar. La evasión está criminalizada. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuánto hay preso por eso? Ni uno. ¿Cuánto hay preso? Bueno, una cosa es que no haya preso, pero el código tributario está criminalizada, sí. Oye, uno de los códigos tributarios más coercitivo que hay en América Latina. Hasta que yo no vea 10 ricos presos por robarse los impuestos, eso no ¿Qué se puede hacer? Bueno, para ese proceso gradual, brevemente. Una política de bancarización del sector informal. Eso lo dice el administrador del Banco de Reserva de las pymes y una bancarización de los sectores productivos. Que aquí en la República Dominicana tú tienes la siguiente situación. Mientras los bancos comerciales financian con el 10% el aparato productivo de la República Dominicana, el 90% restante es para actividades no necesariamente productiva, de impacto productivo. Bueno, pues son las 10:34 minutos. Gracias a Iván Rodríguez por esta política económica, conversación tan interesante. Cambio y fuera.